Vamos a orar en primer lugar. Señor, te damos muchísimas gracias porque, como decía, es un verdadero privilegio y una bendición muy grande estar aquí en este lugar para que junto con mis hermanos podamos alzar nuestras voces y nuestros corazones hasta llegar a tu trono a través de los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo y poder alabarte y exaltarte. Ahora, Señor, te pido que prepares nuestros corazones para escuchar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Génesis capítulo 1. ¿Qué vemos en el capítulo 1? La creación, ¿sí o sí? En el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. El 9 dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, que fue lo último que creó Dios. Ahora la pregunta, ¿y los ángeles? No aparecen, pero existen. ¿Y por qué no aparecen? ¿Cómo lo sabemos que estaban? ¿Cómo lo sabemos? Claro, pero la palabra de Dios sí nos lo va a decir. Y yo precisamente hoy inicio un ciclo, 4, 5, 6 estudios, predicaciones, que voy a hablar acerca de un mundo espiritual que pocos conocen, y es acerca de los ángeles. Se han dado pocos estudios acerca de los ángeles. ¿Pero por qué? Quizás porque algunos no creen. Pero ¿habéis oído muchas veces o alguna vez hablar acerca de los ángeles en el púlpito? Cuando solamente Cristo dice cómo caíste Ya. pero de la mañana, ¿no? Querubín, el famoso querubín. Yo sé que el hermano Miguel un domingo por la tarde habló acerca de los ángeles. Cuando dábamos aquellas, creo que eran doctrinas importantes o el tema. Quiero hablar de los ángeles, hermanos, de los ángeles. Nos vamos a introducir en un mundo espiritual. El propósito es que veamos que efectivamente Dios creó a los ángeles, los creó con un propósito, y es bueno conocer cómo son los ángeles. Y yo espero que no os durmáis ninguno en la introducción que voy a dar, porque al principio van a ser estadísticas. Estadísticas, pero interesantes. Y estas estadísticas forman parte de ese mundo espiritual. El término hebreo de ángel en el Antiguo Testamento es malach. Malach. El término griego en el Nuevo Testamento es ángelos.
Y el significado literal es mensajero, enviado o embajador. El ángel es un mensajero, es un enviado por Dios y es un embajador. En el Antiguo Testamento el término malak aparece 213 veces en 24 de los 39 libros del Antiguo Testamento. La mayoría de veces, que son 157 veces, significa un 74%, figura en los libros históricos. En los libros proféticos, 41 veces, que representan un 19%, mientras que en los libros poéticos solo lo mencionan 15 veces, un 7%. Esto en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra ángelos aparece 176 veces en 18 de los 27 libros del Nuevo Testamento. El término ángelos aparece 55 veces en los Evangelios, con un fuerte énfasis en Mateo, que aparece 20 veces, y en Lucas, 26 veces. ¿Os estoy aburriendo con las estadísticas? En Hechos aparecen 21 veces, mientras que en las epístolas se refieren a ángel o ángeles 33 veces, en Hebreos 13 veces, y Apocalipsis usa ángel o ángeles más que ninguna otra sección del Nuevo Testamento. Aparece 67 veces. Los libros que lo usan con mayor frecuencia son Mateo, Lucas, Hechos, Hebreos y Apocalipsis, en un total de 147 veces, o lo que es lo mismo, el 84% de sus apariciones en el Nuevo Testamento. A diferencia del Antiguo Testamento, el mayor uso del término griego para ángel o mensajeros en el Nuevo Testamento es en referencia a los ángeles santos. Yo voy a hablar tres o cuatro domingos, voy a centrarme en los ángeles santos. Después entraremos en la sección de Satanás y los demonios. Pero ahora, al principio, yo voy a ir exponiendo todo lo que tiene que ver, lo que tiene relación con los ángeles santos. Los ángeles escogidos, como veremos, los ángeles fueron escogidos también por Dios. En el Nuevo Testamento, como digo, en referencia a los ángeles santos aparecen 152 veces, con un 86%. Las restantes veces se refieren a seres humanos. ¿Os acordáis de algún libro donde hable de ángeles y se esté refiriendo a personas? El libro me acuerdo, pero si de la hospitalidad no os olvidéis, porque algunos sin saberlo os quedan... Bien. Las 7 iglesias de Asia escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel se refiere al anciano o pastor de la iglesia. Así que, como digo, hay una referencia también que, aunque se escriba ángel, la referencia es a personas. Aquí la introducción en cuanto a estadísticas. Ahora, veamos a continuación la realidad de los ángeles santos. Ya en la época del Señor Jesucristo, acordaos que había una secta que no creían en los ángeles, ni creían en la resurrección, ni creían en espíritus. ¿A quién me estoy refiriendo? A esos, a los saduceos, efectivamente. No creían ni en la resurrección, en espíritus, nada de nada, y como dice el texto, en Hechos 23:8, ni en ángel. Sin embargo, hermanos, la existencia de los ángeles sí se pueden probar, como hemos visto, y es por las referencias que las Escrituras hacen de ellos. Mirad,
seguro que os acordáis, es fácil. La primera vez que aparece un ángel en la Biblia, ¿dónde es? En el huerto. ¿Qué clase de ángel era? Un querubín. Génesis 3:24 es la primera vez que aparece un ángel en la palabra de Dios. Dice Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Era un ángel protector, pero de esto ya hablaremos en un futuro. La última vez que se habla de un ángel, notad, primera vez Génesis capítulo 3, versículo 24. La última vez que aparece la palabra ángel o ángelos en la Biblia es en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, que dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que, desde el primer libro, Génesis, hasta el último, Apocalipsis, en toda la palabra de Dios observamos referencias tras referencia, ¿verdad?, de ángeles. Tenemos más base, ¿verdad?, que muchos para decir y afirmar que los ángeles existen y que nosotros creemos firmemente. Veamos a continuación la naturaleza de los ángeles. ¿Cómo son los ángeles? ¿Cómo son los ángeles? ¿Son seres personales, hermanos? Dubra dice que sí, Javi dice que sí, Miguel dice que sí. Puros. ¿Pero son seres personales? Sí. Porque ¿qué significa ser personal? Un ser personal es aquel que se compone o que posee las tres características o rasgos que lo identifican como persona. Los ángeles tienen inteligencia, los ángeles tienen emociones y los ángeles tienen voluntad. Esto es lo que identifica a un ser. No el cuerpo, sino la inteligencia, el intelecto, las emociones y la voluntad. Referente al intelecto, nos dice la palabra de Dios que los ángeles son seres sabios. Seres sabios. Hay un texto donde Joab, un siervo de David, del rey David, está hablando con él y le dice, pero mi Señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios. Segundo libro de Samuel 14:20. Pero mi Señor es sabio. David, eres sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios. Hermanos, un ángel puede conversar. Mateo 28:5. Cuando las mujeres se acercan al sepulcro para ungir al Señor Jesucristo, se encuentran con un ángel. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Los ángeles pueden conversar, pueden comunicarse. Los ángeles pueden cantar. Cantar. Job 38:7 dice, cuando alababan todas las estrellas del alba, la Biblia de las Américas, en la palabra esta de alababan, la tiene traducida cantaban. Y el interlineal hebreo también lo tiene como cantaban. Dice, cuando cantaban juntas las estrellas del alba,
Las estrellas son los ángeles. Así que los ángeles cantan y los ángeles adoran. Conversan, cantan y adoran. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Son espíritus, sí, pero son personas, tienen personalidad. Dialogan, cantan y adoran. En cuanto a las emociones, los ángeles tienen capacidad para la emoción. Los ángeles, dice Lucas 15:10, que se gozan, se deleitan por el arrepentimiento de los pecadores. Se gozan, se deleitan cuando un pecador se arrepiente. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ya le estamos dando forma a los ángeles, ¿verdad? Ya vamos conociéndolos un poquito más. Pero es que los ángeles también temen a Dios. Ese temor reverencial al que somos también nosotros llamados. Temed a Dios y dadle gloria. Temor reverencial. Temer a Dios en adoración con un sobrecogimiento, admiración y respeto. ¿Por qué? Porque para los ángeles Dios es preeminentemente digno de alabanza. Salmo 148:2. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Pero es que los ángeles poseen una voluntad con la que escogen adorar a Dios. Adorar a Dios. Y tienen asimismo un fuerte deseo por entender todas las cosas relacionadas con la salvación. Esto lo vemos en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo del cielo. Y atentos ahora. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que los ángeles tienen un fuerte deseo, voluntad, por entender las cosas relacionadas con la salvación. Son sabios, intelecto, tienen capacidad para la emoción, tiene que ver con las emociones, lógicamente, y los ángeles poseen una voluntad con la cual escogen adorar a Dios. Entremos ahora en las cualidades personales de los ángeles. Los ángeles son seres creados. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero ¿cuándo fueron creados? No lo sabemos. Pero como ha dicho el hermano Casimiro, cuando Dios creó los 6 días de creación, los ángeles ya estaban alabando y adorando a Dios durante ese tiempo. Esto lo podemos ver en el libro de Job, que describen a los ángeles adorando a Dios mientras Él está creando el mundo. Job, si queréis abrir vuestras Biblias, capítulo 38, versículos del 4 al 7. Aquí Dios está hablando con Job y le dice: oye Job, ¿no?
¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿O quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y notad lo que dice ahora, cuando alababan todas las estrellas, todos los ángeles del alba. Las estrellas son los ángeles. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Así que cuando Dios estaba creando el universo físico, los ángeles estaban allí presentes adorando al Dios creador. Los ángeles son, insisto, seres creados y por esa razón se les llaman también hijos de Dios. 2. Son seres espirituales. Son seres espirituales, espíritus que ministran, que sirven, que ayudan. Hebreos 1:14. Tanto Satanás, quien es un espíritu de mentira, como los demonios, que son espíritus malignos, se los describe como espíritus. ¿Qué es un espíritu? Según la definición del Señor Jesucristo, en Lucas 24:39, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis. Un espíritu no tiene cuerpo, es un ser espiritual. Es persona sí, pero no podemos verlo. Es invisible. Los ángeles fueron creados moralmente puros y así permanecen hasta la perpetuidad. Permanecen a perpetuidad. Insisto, estamos hablando de ángeles santos. ¿Son elegidos? Sí. Mirad lo que dice 1 Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. De sus ángeles escogidos. Dice un hermano, esto indica que el propósito soberano de Dios al elegir esos seres que serían parte de su reino eterno incluyó ángeles a quienes Él escogió para gloria eterna. Los cristianos también somos llamados escogidos. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pero insisto, los ángeles santos son escogidos por Dios. ¿Necesitan ser redimidos? No, porque no han caído. Satanás cayó, sus demonios cayeron, pero esos están condenados a perpetuidad. No tienen opción de arrepentimiento. No pueden convertirse. Están condenados. Desde el día que se rebelaron contra Dios, Satanás y sus seguidores, sus demonios, el infierno fue creado para ellos, pero también para aquellos que rechazan a Cristo. Mateo 25:41. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el Señor ya nos dice aquí que no solamente ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, sino para aquellos que lo rechacen.
El ser humano tiene la opción de arrepentirse. Los ángeles no la tienen. Los ángeles no la tienen. Punto número 4. Al no estar sujetos al espacio físico, los ángeles tienen movilidad hasta el punto, hermanos, de viajar desde el cielo hasta la tierra y regresar de nuevo allí. Tenemos ejemplos en la palabra de Dios donde vemos que los ángeles viajaron entre el cielo y la tierra para ministrar a Daniel y también a Cristo. Y también a Cristo. Dice Juan 1:51, y le dijo: de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre para servir a Cristo. Y cuando finalizó la tentación, las tentaciones, dice que Mateo 4:11, que el diablo entonces le dejó al Señor, se fue, y dice la palabra a continuación: y he aquí vinieron ángeles y le servían. Así que los ángeles viajan del cielo a la tierra para ministrar. Jacob también fue testigo de esa movilidad angélica, Génesis 28:12. Los ángeles pueden ser también visibles o invisibles. ¿Os acordáis de algún texto donde vemos que a los ángeles se les podía identificar como personas? Digo, como personas con el cuerpo. Sodoma, con Lot, cuando dice el texto que alzó sus ojos y miró Lot, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y como ha dicho el hermano Casimiro, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. No sé si habéis hospedado a alguien no conocido en vuestros hogares. A lo mejor eran ángeles. O hemos hablado con personas que a lo mejor eran ángeles. No sabemos. Pero lo cierto es que efectivamente pueden hacerse visibles. En la tumba de Cristo, otra vez, me remito a ese pasaje en concreto. Las mujeres vieron al ángel. O el caso de que ya no hace mucho compartimos algo acerca del Segundo de Reyes 6:15, cuando las tropas sirias sitiaron Dotán, que era donde vivía Eliseo y su criado, y el criado entró en pánico, porque claro, vio el ejército sirio que rodeó la ciudad, y Eliseo le dijo: no temas. Y Eliseo se dirige al Señor y le ruega que su criado pudiera ver lo que había en los montes cercanos, lleno de ángeles, para defenderlos. Hermanos, es un mundo el angelical increíble que merece la pena dedicar tiempo a investigar. Permitidme que os haga una pregunta. ¿Creéis que aquí hay ángeles de Dios, ángeles santos esta mañana? Aquí, en este local. Decidme algo, por favor, no os calléis, que yo no os voy a decir que estáis equivocados, porque no lo sé, pero tengo la certeza de que... Para que
potestad está el Espíritu Santo de Dios. Claro, pero es que yo creo firmemente que aquí, en este lugar, que hemos venido a adorar a Dios, en espíritu y en verdad, hay ángeles de Dios. Y posiblemente en aquella puerta haya alguien que esté impidiendo que entren los demonios. Ahora bien, yo no dudo que haya lugares donde se reúnen en el nombre del Señor y no sea adorado el Señor, sino que más bien se está hablando de lenguas, se esté hablando de que no se abra la Biblia en el transcurso de la mañana o del tiempo que dure el culto. Ahí no sé lo que puede entrar. Pero aquí hay ángeles santos del Señor, gozándose con nosotros, adorando y alabando a Dios. A mí no me cabe la menor duda de que es una realidad. ¿En este momento está siendo mensajero? Bueno, pues mira, sí. Pero es así. ¿Y qué decir del género? Como espíritus que son los ángeles, no tienen género y por lo tanto no pueden reproducirse. Cuando aparecen en una forma angelofanía, angelofanía es que adoptan la forma de personas. Es curioso porque en todas adoptan, pero es la forma de hombres y nunca de mujeres. ¿Qué dirían las feministas? Por favor. ¿Qué dirán acerca de este texto? No tienen género, no pueden reproducirse. Cuando Dios creó a los ángeles, creó un número determinado. Y ese número es el que existe actualmente. Dios creó a los ángeles, a todos los ángeles puros, a todos. El problema surgió cuando un grupo, pero estamos hablando de millones y millones y millones de ángeles, decidieron seguir al comandante en jefe, a Satanás. Pero tanto ángeles santos como ángeles malignos continúan siendo el mismo número que cuando Dios los creó. No tienen género, no pueden reproducirse. Los ángeles son plurilingües, hablan todos los idiomas. Porque alguien me podría decir, cuando Pablo escribió sobre lenguas angélicas en 1 Corintios 13:1, ¿a qué se refirió? ¿Lenguas angélicas? Lo que sí vemos es que los ángeles hablaban un lenguaje que el destinatario lo entendía. Entonces, se comunican en la lengua que entiende el destinatario de su mensaje. Otra cosa importante es que los ángeles no tienen edad y son inmortales en el futuro. Los ángeles santos no pueden morir, pero tampoco pueden morir los ángeles malignos. Y los ángeles santos no pueden morir porque no han pecado. Lucas 20:36. Y como digo, los ángeles caídos no morirán, pero se pasarán toda la eternidad en el lago de fuego. Ahora, abrid Lucas conmigo, por favor. Judas, versículo 6. Judas 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día.
Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que es un versículo difícil, ¿no?, de interpretar. No me estoy refiriendo a que no entiendo que cayeran. Lo entiendo porque así lo quisieron. Ahora, ¿por qué hay unos que están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas y otros no? No sé si tenéis respuesta. Es difícil, ¿eh? Lo cierto es que la Biblia nos dice claramente esto, que de los que se rebelaron contra Dios, unos están en prisiones eternas hasta el día del juicio final. Pero no morirán, eternamente estarán en el infierno, en el lago de fuego y azufre. Y por último, los ángeles son mensajeros de la verdad de Dios. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Recordáis lo que dice Gálatas 1:8? Vamos a verlo. Y con esto doy por finalizada esta primera sesión acerca de los ángeles. Gálatas 1:8. Recordad, los ángeles son mensajeros de la verdad. De la verdad. Y dice Pablo a los Gálatas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, literalmente, sea lanzado al infierno. Por lo tanto, los ángeles, hermanos, son mensajeros de la verdad, no de la mentira. Y hay quien se encarga del mensaje contrario a lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Estos son los ángeles malignos. Pero los ángeles santos son mensajeros de la verdad. Lo vamos a dejar aquí de momento, digo de momento hasta la próxima vez, porque después veremos el carácter de los ángeles. El carácter. Veremos cuáles son sus nombres, cuáles son sus títulos, cuáles son sus funciones, etcétera, etcétera. Y ahora, insisto que es un tema muy interesante, muy interesante. Padre, te damos muchísimas gracias por tu bendita palabra, la cual manifiesta claramente cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Gracias por este tema, Señor, acerca de tus ángeles santos, aquellos que te sirven, que te adoran, aquellos, Señor, que te obedecen. Oh Dios, gracias porque, como tu palabra también dice, que acampan alrededor de tus hijos, cuidándonos. Oh Dios, y gracias porque un día podremos también verlos. Así que te alabamos, Señor, y te exaltamos. Guárdanos, Señor, en el transcurso de este día. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.